Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres por tu sangre. Se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno es volver a estar con ustedes. Estamos terminando este año 2023. Sin duda, ha sido un año difícil. Pero a través de todas las circunstancias que hemos vivido, la verdad es que hemos podido ver la bondad, la fidelidad, el poder y el amor de Dios. Mira, sí, 2023 ha sido difícil, pero ha sido un buen año. Y si algo nos queda claro, es que Dios nos ama y Dios es bueno. Amén. Y ese Dios bueno
hoy va a enseñarnos algo muy importante que tú y yo necesitamos aprender. Pero antes de entrar en materia, déjame compartirte algo que pasó esta semana con mi familia. Eh, Tuvimos una noticia terrible. Un amigo de mis hijas falleció, un joven que deja una familia, un bebito también. La verdad, hijo de un amigo de nosotros, el creyente. Y mi hija estaba contando esto a unas personas y la escuchó mi nieto, tiene 5 años, y entonces mi nieto le preguntó que qué era lo que ella estaba diciendo. Mi hija le compartió, le comentó que pues había fallecido un amigo de él, que ya estaba con Dios, y mi nieto se quedó pensando y le dijo a mi hija, pues qué padre, ¿no? Ya está con Dios. Y además le dijo, y él no va a ser viejo. Yo creo que mi nieto tiene mucho temor a la vejez, pero me llamó mucho la atención la actitud de este niño. La verdad es que ves su actitud y ves la manera como él ve la eternidad. Por eso Dios nos dijo que ojalá fuéramos como los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sabes, a un niño no le cuesta creer, a un niño disfruta la vida, para ellos la vida es divertida, la vida es un juego, ellos no se preocupan. Y la verdad es que vivir así es el resultado de que ellos saben que papá tiene el control de todo, que todo está bajo su control, que papá se encarga de todo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cómo ser como ellos? Exactamente, exactamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Te aseguro que el tema de hoy es muy importante y esto se va a poner muy, muy bueno. Amén. Y estamos en esta serie de estudios sobre el tema de la familia. Dios nos ha estado enseñando en los últimos mensajes la manera de tener victoria. Esa serie se llama Victoria, para tener la vida que tanto anhelamos, para tener el hogar que soñamos. Victoria, victoria que solo será una realidad si hacemos lo que Dios nos dice aquí. Y quiero empezar leyéndote un versículo muy conocido donde Dios nos dice cómo debe de ser tu vida y debe ser mi vida. Está en el libro de Romanos y Dios dice, el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por fe. O sea, que nuestra vida debe ser una vida de fe. Así es como nosotros debemos de vivir. Y también en uno de los evangelios Dios nos dice que todo lo que queramos que Dios haga en nuestras vidas solamente pasará si tenemos fe. Que solamente pasará lo que nosotros creamos. Dice que se haga con ustedes conforme a su fe. Y sabes, a mí me gusta mucho escribir cuando estoy escuchando un mensaje y recuerdo que la primera frase que escribí hace muchos años, la primera frase que escribí acerca de las cosas de Dios fue esta: todo lo que quieras que Dios haga tiene que ver con tu fe. Y le puse así en mi Biblia, le puse, tu fe es el límite. Y sabes, eso es lo que Dios nos dice. También nos dice Dios que la fe es tan importante que si yo no vivo con fe, mi vida no le va a agradar a Dios. Dice en el libro de Hebreos, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la fe. Pero el punto es, ¿qué es la fe? ¿Qué tan importante es la fe? Y mira, la fe es fundamental para tener victoria, para ser lo que queremos ser, para llegar a donde queremos llegar. Sin fe es imposible, sin fe no lo vamos a lograr. Y fe, esa pequeña palabra de 2 letras, es muy, muy poderosa. Pequeña, pero muy, muy poderosa. Y hoy vamos a hablar de la fe, pero vamos a hablar de la manera más sencilla, que podamos entender qué es la fe, qué hace la fe y cómo tener fe. Porque sobre esta palabra, sobre la fe, la verdad es que la religión ha producido mucha confusión, y el mejor enseñando sobre esto, sobre el tema de la fe, es aquel que inventó la fe, aquel que produce la fe, es Jesús. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable, que nos enseñe hoy acerca de la fe, sobre la fe, cómo tener fe,
cómo vivir una vida de fe. Así es que si te sientes cómodo, te invito a que cierres tus ojos y nos dirijamos a Dios y le digamos, Señor, háblanos, para eso estamos aquí. Y tú sabes que necesitamos aprender acerca de la fe. Dinos, Dios, dinos qué es la fe, convéncenos de la importancia de la fe y también enséñanos a vivir una vida de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Fe. Ese es el nombre de este mensaje y busqué en el diccionario de la lengua española qué es la fe, cómo se define la fe y me encontré que el significado de fe es confiar. Ahora, tú puedes tener fe en tu médico, puedes tener fe en tu dentista, puedes tener fe en tu equipo de fútbol, en tu esposa, en un amigo, bueno, en tu carro puedes tener fe. Pero no estamos hablando de eso. Hoy vamos a hablar de la fe a la que se refiere la Biblia, que es muy diferente de la fe en Dios, que tiene que ver con lo que Dios hace. Y, ¿sabes? Aquí en la Biblia, Dios define la fe como el acto de creer y de confiar en Él, de pasar de lo que nosotros hacemos a lo que Dios hace. ¿Sabes? Aunque aún no veamos los resultados. Yo creo, yo confío y aunque no vea nada, yo sigo creyendo y sigo confiando. Dice exactamente en el libro de Hebreos, definiendo lo que es la fe, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. Y sabes, la fe es el acto de creer y de confiar, es algo que Dios produce, pero lo produce en aquel que decide creer y confiar en Dios. Mira esta increíble promesa que nos da Dios en su palabra. Dice en el Evangelio de Marcos, al que cree, todo le es posible. Y esto es increíble, esto es maravilloso. Al que cree, todo le es posible. Todo. Dice Dios, al que me cree, al que confía en mí, yo puedo hacer lo que sea. Todo le es posible. Y sabes, la única fe que funciona es la fe en Jesús, porque todo lo demás va a fallar, pero Él nunca te va a mentir, nunca te va a fallar. Por eso Dios nos dice claramente, ten fe en Dios, tengan fe en Dios. Y sabes, la fe es la puerta a todas las promesas de Dios. Y la promesa más valiosa que Dios nos da acerca de la fe es, por ejemplo, la vida eterna. La salvación que Dios ofrece viene por el acto de creer. Dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está, para aquel que cree. La salvación es un regalo de Dios al que decide creer lo que Jesús hizo, confiar en lo que Jesús dice y en lo que Jesús hizo. Dice en el libro de Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y hoy vamos a estudiar un pasaje, está en el Evangelio de Marcos 11, un pasaje donde Jesús nos va a hablar, nos va a enseñar para que tú y yo entendamos lo que es y cómo funciona la fe. Marcos 11. Y vamos a abrir nuestras Biblias y déjame hablarte un poquito acerca del contexto en el que se da este pasaje. Jesús está viviendo su última semana. En una semana lo van a crucificar y él está quedándose en casa de unos amigos en Betania. Betania está cerca de Jerusalén, está como a mediodía de camino y Jesús está quedándose en casa de Marta, María y de Lázaro, sus amigos. Todos los días Jesús viajaba de Betania a Jerusalén y regresaba en la noche a Betania. Fíjate, falta una semana para que los crucifiquen y empieza en Marcos 11, versículo 11, empieza aquí el pasaje, dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, se dirigió al templo. Después de echar una ojeada por todas partes, como ya estaba anocheciendo, se fue a Betania acompañado de los 12 apóstoles. Aquí vemos a Jesús que va de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Betania. Continúa el pasaje diciendo los versículos 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre, seguramente no desayunaron. Dice, al ver de lejos una higuera muy frondosa,
se acercó a ella a ver si tenía fruto. Te aclaro, cuando una higuera florece, ya además de la flor viene el fruto. Si ves una higuera con flores, llena de follaje, ya debe haber higos. Y dice que Jesús se acercó a la higuera, pero encontró únicamente hojas, no encontró higos, porque aún no era el tiempo de los higos. Dice que una vez que Jesús no encuentra el fruto en la higuera, entonces Jesús exclamó de forma que sus discípulos lo oyeran, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús maldice a la higuera, le dice, nunca jamás nadie va a comer fruto de ti. Y los discípulos lo escuchan. Dice que ellos van a Jerusalén, Jesús entra al templo, echa fuera a los cambistas, es el pasaje donde dice, mi casa será llamada casa de oración, etcétera. Pasa todo ese día y en la noche regresan a Betania. La higuera sigue ahí, pero al otro día, en la mañana, dice, cuando la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, vieron que se había secado hasta la raíz. Entonces Pedro, recordando lo sucedido, dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y a través de esto que pasó, Jesús tiene una enseñanza muy especial, tanto para los discípulos como para ti, para mí, acerca de la fe. 5 principios que vamos a estudiar que van a ser muy útiles para que tú y yo entendamos bien qué es la fe y cómo tener fe, cómo ejercer la fe y lo que logra la fe. Así es que vamos a poner mucha atención y veamos el primer principio. Una vez que Pedro le pregunta, le dice a Jesús, Jesús, mira, la higuera se ha secado. Entonces Jesús le contestó, tengan fe en Dios. Lo primero que Jesús le dice a Pedro y a los discípulos es, tengan fe en Dios, tengan fe en quién es Él, lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él promete. Dice Jesús, tengan fe en mí, yo soy Dios, crean en lo que yo digo, confíen en lo que yo hago. Mucha gente dice tener fe, pero no se trata de tener fe, se trata de tener fe en Dios. Y esto es lo que Jesús le dice a los discípulos. Y para poder tener fe en Dios, para poder confiar en Él, creer en Él, es necesario tener una buena relación con Él, conocerlo para entonces creer lo que Él dice, confiar en lo que Él dice. Tú no puedes tener fe en alguien con el que no tienes una buena relación, alguien que no conoces bien. Te pongo un ejemplo, haz de cuenta, muere tu tío Vicente, espero que nadie tenga un tío así. Imagínate esto, murió tu tío Vicente y te avisan los abogados que te dejó una herencia de 5 millones de pesos. Y te la dejó en efectivo porque tu tío Vicente era muy desconfiado y tenía el dinero bajo el colchón. Ahora tienes 5 millones de pesos en efectivo y tienes que ir al banco a depositarlos. Llenas la ficha de depósito, pero tienes mucho que hacer, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir al consultorio, tienes que hacer muchas cosas. No tienes tiempo de ir al banco. Y te encuentras un vecino que has visto algunas veces y no sabes ni cómo se llama. Tú no le dices a esa persona, oye, me haces un favor, me depositas este dinero en el banco porque no tengo tiempo. Claro que no harías eso, porque no le tienes confianza. Y tú no puedes confiar en alguien al que no conoces bien. Lo primero respecto a la fe, pasar de lo que tú puedes hacer a lo que Dios puede hacer, es tener fe en Dios, creerle a Dios, confiar en Dios. Y esto solamente viene a través de conocerlo a Él, de tu relación con Él. Ahora te pregunto una cosa, ¿tienes fe en Dios? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Le crees? ¿Confías en lo que Él dice? ¿Crees que lo que Él promete lo cumple? ¿Crees que Él tiene el poder para hacerlo? Bueno, todo esto viene a través de tu relación con Dios. Cree, confía en Dios, ten fe en Dios, es el primer principio. Y mira, en relación a esto, te hablo de otro pasaje donde se aplica perfectamente lo que te estoy diciendo. Un día un hombre tiene problemas con su hijo, se acerca a Jesús, dice, un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Este hombre tiene un hijo que tiene demonios y acude a Jesús y le dice, oye, sánalo por favor, porque tus discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces Jesús le dice, traigan aquí al muchacho.
Jesús reprende al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo muy bien. Jesús sana a este joven. Ya después, cuando está con los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos expulsar este demonio? Y Jesús les dice, por su poca fe, por la poca fe que tienen, le respondió Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús ya les había dado autoridad sobre los demonios. Jesús ya les había dicho, ustedes pueden echar fuera demonios, pero ellos no creyeron esto, no lo hicieron propio, no creyeron la promesa de Jesús. Y Jesús les dice, es que esto sucedió, no pudieron hacerlo por la poca fe, porque no confían en mí, porque no creen lo que yo les dije, y dice el siguiente versículo, el versículo 20, les aseguro, está hablando Jesús, que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Esta es la promesa de la fe. Y sabes, la razón por la que los discípulos no pudieron hacer nada fue porque tenían poca fe, no le creyeron a Dios. Este pasaje donde el muchacho estaba endemoniado termina Jesús diciéndole, pero ese género no sale sino con oración y ayuno. Este tipo de demonios solamente sale con oración y ayuno. Y sabes, la finalidad de la oración y el ayuno es crecer en tu relación con Dios, conocerlo más a través de tiempo con Él, donde estás orando y estás ayunando, tener una relación más íntima con Jesús. Y esto tiene que ver con tu fe, con tu relación con Dios. El que cambia cuando oras y cuando ayuna no es Dios, eres tú. Creces en tu relación con Dios, le crees más, confías más, tengan fe en Dios. Habla de tu relación con Dios. Ese es el primer principio acerca de la fe. Segundo principio, dice, la fe actúa cuando tú hablas. Lo siguiente que Jesús nos enseña en este pasaje de la higuera que se secó es que la fe actúa cuando tú hablas. La fe funciona, la fe suceden las cosas cuando tú le hablas al problema. Dice, porque de cierto os digo, dice Jesús, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sabes? Jesús nos dice, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate al mar. El monte significa tu problema, tu anhelo, la dificultad que estés pasando. Dios le dice, cualquiera que le diga a este monte, échate al mar. O sea, cualquiera que le hable, entiende una cosa, tus palabras tienen poder. Háblale al problema. ¿Quieres ejercer tu fe? ¿Quieres que la fe sea real en tu vida? Háblale a tu problema. Muchas personas cometen el error de estarle contando a Dios acerca de su problema. Dios, yo también he hecho lo mismo. Dios, fíjate que tengo este problema, es así de grande, tú sabes, el paciente, la situación, etcétera. Otras personas se la pasan hablándole a Dios o a otras personas de lo grande que es su monte, de lo grande que es su problema. Y hablan y siguen hablando. Y mira, eso está bien. Que le hables a Dios de lo grande que es tu monte, de lo grande que es tu problema. Pero después tú necesitas hablarle a tu monte, a tu problema, de lo grande que es tu Dios. A eso se refiere este versículo. La orden es clara. Háblale al monte. Dios te ha dado autoridad a ti, háblale al monte. Tenemos la autoridad de Jesús. Con la autoridad de Jesús, con esa autoridad que le habló al árbol y el árbol se secó, te vas a secar y el árbol se secó, esa es la autoridad que tú y yo tenemos. Ahora, algo importante, Jesús le dice esto al árbol y no se seca inmediatamente, pasó un tiempo para que se secara. Así es que tú y yo tenemos que entender que una vez que Jesús habla, va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Tenemos la total certeza de que va a suceder. ¿Sabes? Una vez que Jesús maldijo al árbol, él no volvió a hablar de esto. Él no volteaba a ver si el árbol se secaba. No. Al día siguiente Jesús ni se acordaba del árbol. Ellos pensaban que el árbol no había pasado nada, pero cuando voltean, pasó lo que Jesús había dicho. Se cumplió lo que Jesús hizo. Así es que este es algo que tú y yo tenemos que aprender respecto a la fe. Lo que Jesús dice, pasa. Mira, comentaba un pastor, esa es una historia increíble. Llegó un creyente y le dijo a su pastor, ¿sabes qué?
es una persona mayor, le dijo, acaba de ir al doctor, acaban de diagnosticarme con cáncer. Y el pastor le dijo, no, 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 esto es terrible, y le pidió al pastor que orara por él. Y oraron, el pastor empezó a hablarle al cáncer, empezó a hablarle al problema, a la montaña de este hombre. Y sabes, así como Jesús le habló al árbol. Y terminaron la oración, terminaron adorando a Dios por un par de minutos. Y este anciano le dio gracias al pastor y se fue. Pasó como un mes. El pastor no lo había visto y de repente se lo encontró y le dijo, oye, ¿qué hay con el asunto que oramos? Y el anciano le dijo, es que después de que oramos a mí se me olvidó. Hace 2 días fui al médico y me dijeron que no tenía ya cáncer. Y el pastor pensó, ¿cómo que descubres que tienes cáncer y se te olvida? Eso es tener fe. Cuando tú oras y dejas tu confianza completa en lo que Dios dice, estás seguro y hablas al problema acerca del poder y de lo que Dios te prometió. Eso es tener fe. Cuando oras y lo consideras como un hecho. ¿Sabes? Ahora, hay un punto importante. Cuando le hablamos a la montaña, es Dios quien hace el milagro, no es el pastor, no es la gente. Ahora, vamos a aclarar algo bien, bien importante, que mucha gente no ha entendido, pero tú y yo sí lo vamos a entender. Cuando le hablas a la montaña, lo único que puede suceder es lo que Dios dice. Lo único que se va a cumplir es lo que Dios promete aquí. Aquí está escrito en su palabra. ¿Sabes? Son las promesas de Dios. Cada que le hables a tu problema, cada que le hables a tu montaña, ¿sabes qué? Tienes que basarte en alguna promesa de Dios. Te doy algunos ejemplos. Mira, a lo mejor ando con problemas económicos, no tienes para la renta, no tienes para terminar la quincena, pero la promesa de Dios es que si las aves del campo no se preocupan por qué comer o qué vestir o dónde van a vivir, dice Dios, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Tengo problemas económicos y yo tomo este pasaje y le digo a mi problema económico, ¿sabes qué? Si Dios tiene cuidado de los pájaros, como dice aquí, Él tiene cuidado de mí. No tengo por qué preocuparme. Eso es hablarle a la montaña. Ese es hablarle a mi problema. Otro ejemplo. Posiblemente yo estoy enfermo. Mi montaña es una enfermedad. Y yo conozco este pasaje de Isaías donde Dios nos dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y sufrió nuestros dolores. Dice también, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo tengo una enfermedad, pero tengo esta promesa de Dios que yo fui curado por lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo puedo hablar claramente en voz alta mi enfermedad y decir, ¿sabes qué? Cristo ya pagó por esto. Por su llaga yo fui curado y yo lo creo. Tienes que hablarle al problema. Dios dice, háblale a tu problema, háblale a la montaña. Tienes un problema donde no sabes qué hacer, la situación te rebasó, pero conoces esta promesa, Salmo 37. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y entonces volteas a ver la situación, le dices, mira, yo no sé qué hacer, pero esto lo pongo en las manos de Dios y voy a confiar. Y su promesa es que Él lo va a hacer. Otra promesa dice Dios, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Sabes? Dice, tú quédate quieto y yo voy a pelear por ti. En cualquier situación podemos aplicar esta promesa y decírselo en voz alta a nuestro problema. Dile a tu montaña, Dios te va a derrotar, el Señor va a pelear por mí. Eso es hablar a la montaña, eso es lo que Dios nos está enseñando en este pasaje. Que ten fe en Dios y háblale a tu problema, pero háblale con las promesas de Dios. Si te das cuenta, todas estas promesas hablan de Dios, de lo que Él promete, de lo que Él puede, no de lo que nosotros hacemos, es Dios. Háblale a tu montaña de la grandeza de Dios. Mira, aquí
Hay quien dice que hay 4,000, 5,000, 8,000 promesas. Hay muchísimas promesas de un Padre que te ama. Aquí en la Biblia, estas promesas se están esperando. Y si quieres tener fe, y si quieres crecer en tu relación con Dios y en tu confianza con Dios, tienes que abrir la Biblia, tienes que aprender todas esas promesas y escuchar lo que Dios te dice aquí. Dice en el libro de Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo le hablo a mi problema, pero le hablo lo que Dios dice, lo que Dios promete, porque eso es lo único que Dios asegura que Él va a cumplir. Háblale a tu montaña, háblale lo que Dios dice. Tercer punto, tercer principio acerca de la fe. Una vez que le hablas a tu problema, tú tienes que creer en tu corazón lo que estás diciendo, que esto va a suceder. ¿Sabes? No solamente es hablar con la boca, es creer en tu corazón y estar seguro de que esto va a pasar. Eso se llama fe. Continúa el pasaje de Marcos y dice, les aseguro que si alguien dice a este monte que se quite de ahí y se arroje al mar, y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse lo que pide, lo obtendrá. Qué tremendo, ¿no? Tus labios hablan y tu corazón cree lo que tus labios dicen. Labios y corazón conectados. Ese es el punto. Mira, pasó en la salvación. El milagro más grande que Dios puede hacer con nosotros está en el libro de Romanos. Romanos 10 dice, el mensaje está muy cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. Y continúa el pasaje, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Boca y corazón, sincronizados. Lo que dices, lo cree tu corazón. Y cuando tú y yo hacemos eso, todo cambia, todo cambia. Y mira, si ya experimentaste la salvación, si Dios ya cambió tu vida, si Dios ya hizo esto, ¿cómo crees que no va a poder con cualquier problema que tengas? Porque el problema ya más grande de tu eternidad, Él ya lo solucionó. Amén. Fe en Dios, háblale a tu problema las promesas de Dios y créelo en tu corazón. Y el punto número 4 es, una vez que hacemos esos 3 puntos, ahora nosotros lo creemos y estamos seguros que esto va a pasar. Ya vivimos confiados en que este asunto es nuestro, que Dios ya respondió. Continúa el Evangelio de Marcos, dice Marcos 11, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Si creen que lo han recibido, será suyo. O sea, tengo fe en Dios, ya hablé a mi problema, lo creo en mi corazón y vivo sabiendo que ese problema está resuelto por Dios. Esa situación ya es mía. Lo que pidas, cuando oras, cree que lo vas a recibir. ¿Sabes? Cree que Dios que te lo va a dar. Eso es fe, aunque no lo tengas. Porque la fe, estamos hablando de algo que aún no pasa. Eso es fe, eso es confiar y eso es creer. Dice, la fe es la confianza en que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Fe es, aunque no pase, yo creo y confío en lo que Dios promete. Y sabes, no es al revés, no es al revés. Escuchaba el testimonio de una persona que oyendo este tipo de mensajes dijo, estuve enfermo de la piel durante años y oraba y le decía a Dios, sáname, sáname, por favor, quiero ver que me sanes, hasta que escuchó este pasaje y se dio cuenta que había estado orando mal. Y dijo, es que cuando yo pido, yo tengo que decirle a Dios, gracias, lo creo, le hablo a mi problema, lo creo en el corazón y salgo de ahí sabiendo que Dios va a contestar. Y dijo esta persona, inmediatamente, a los pocos días, fui sanado de una enfermedad que duró durante años. Siempre lo había hecho mal y ahora lo hice como Dios dice. ¿Sabes? Es bien importante, es así, tenemos que entender, es como Jesús. Jesús habla al árbol, parece que no pasó nada, el árbol está como si no hubiera dicho Jesús nada, pero al rato ves que se cumplió la promesa. Esos son los 4 primeros principios acerca de tener fe. Y un quinto principio es un estorbo acerca de la fe, algo que nos roba el poder cobrar las promesas de la fe. Estamos hablando de tener fe en Dios, hablarle a nuestro problema,
creer en el corazón y vivir de acuerdo a esto. Pero hay algo que nos roba la fe, un estorbo de la fe, y es la falta de perdón. El gran estorbo para que las cosas no sucedan, el gran estorbo para que Dios no conteste, es la falta de perdón. Esa es la razón por la que muchas de nuestras oraciones no son contestadas, la falta de perdón. Continúa el pasaje de Marcos, dice, y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenselo, para que también el Padre que está en los cielos les perdone el mal que ustedes hacen. Pero si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les perdonará el mal que ustedes hacen. Y te cuento algo que pasó con un niño. Se encontró un puro de esos para fumar y se escondió en un terreno y fue a fumárselo. Tenía 10 años. De repente lo sorprendió la presencia de su padre, se asustó muchísimo, escondió el puro detrás de él. Y sabes, volteó y vio un anuncio acerca de un circo. El circo visitaba al pueblo. Le dijo, papá, llévame al circo. Y el padre le dijo en tono muy serio, hijo, nunca me pidas algo cuando al mismo tiempo tratas de esconder tu desobediencia. ¿Sabes? La falta de perdón impide nuestra relación con Dios, nuestra relación correcta con Dios, y que Dios conteste nuestras oraciones, que Dios pueda actuar y pueda llevar a cabo sus promesas. Si queremos que nuestras oraciones las responda Dios, debemos de perdonar. Mira, perdonar significa echar lejos. La falta de perdón es el estorbo más grande para la fe. Nuestra vida espiritual se deteriora por la falta de perdón. ¿Cuánto hubiéramos avanzado en nuestra vida espiritual? ¿Cuánto hubiéramos crecido en nuestra relación con Dios? ¿Cuántos milagros hubiéramos visto en nuestras vidas si tan solo hubiéramos perdonado? Perdonar. Necesitas perdonar, necesito perdonar cualquier cosa. Y mira, perdonar no significa que no duela o que sea una cosa mínima lo que nos hayan hecho. No, Dios no está hablando de esto. A lo mejor el daño fue de alguien muy cercano y dolió mucho. Pero ¿sabes qué? A pesar de que las heridas sean profundas, la gracia de Dios es más profunda. Si eres creyente, tú puedes y debes perdonar porque Dios ya te perdonó. Además, el amor de Dios está en tu corazón y puedes ejercer este amor. Ahora, perdonar no significa que de repente ya vas a confiar en la persona. No. El perdón se da gratis, la confianza se gana. Pero perdonar es por tu bien. Perdona, es por tu bien. Ya tenemos los 5 principios. Ya aprendimos los 5 principios acerca de la fe. Es tener fe en Dios, es hablarle a nuestros problemas a la montaña, es creer lo que hablamos, lo que decimos, lo creemos con el corazón, es vivir sabiendo que ya tenemos nuestra petición, y es perdonando al que nos ofende, quitando cualquier barrera acerca de la respuesta que Dios pudiera tener sobre nuestra fe. 5 puntos. 5 puntos que Dios nos enseñó y 5 puntos que ahora tú y yo sabemos. Ahora el punto es este. Dice en ese evangelio, si ya sabemos estas cosas, bienaventurados seremos si las hacemos, no si las sabemos. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar a cabo esto, es hacer lo que Dios nos dice. Y si lo hacemos, te puedo asegurar que nos sorprenderemos acerca de todo lo que Dios promete y todo lo que Dios ha planeado hacer acerca de la oración, de la fe y todas esas promesas que tiene Dios para ti y para mí. Todo es posible si tú y yo creemos, si actuamos con fe. Pero la fe tiene que ser como Dios nos la enseñó. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.